Jalisco es tierra de contrastes, de mariachis y tequila, de paisajes que quitan el aliento. Entre sus montañas y valles se esconde la laguna de Cajititlán, un espejo de aguas tranquilas que refleja el cielo, y los secretos de los pueblos que la rodean. Es un lugar de vida, donde los pescadores salen al amanecer y las familias pasean al atardecer. Pero en septiembre de 2016, la laguna dejó de ser un reflejo del cielo. Se convirtió en el espejo de la peor pesadilla humana. Lo que devolvió esa mañana no fue un pez, ni una rama arrastrada por la corriente. Devuelve fragmentos de una historia rota, los restos de una joven que lo tenía todo. Una princesa en un reino de apariencias. Esta es la historia de María José Gutiérrez y del crimen que demostró que a veces el monstruo no vive en las sombras de la calle, sino en la sala de tu propia casa. Para entender la magnitud de esta tragedia, hay que entender de dónde venía. Tlajomulco de Zúñiga. No es un pueblo cualquiera, es un municipio en crecimiento, donde lo tradicional y lo moderno se mezclan, y en ese entorno, la familia Gutiérrez era sinónimo de éxito. José María Gutiérrez, conocido por todos como Don Pepe, un hombre hecho a sí mismo. Ganadero, empresario, la imagen del patriarca mexicano, estricto, trabajador, respetado. Un hombre cuyo orgullo era su familia y su patrimonio. A su lado, su esposa y sus hijos. Y entre ellos, la joya de la corona, María José. Tenía 19 años, estudiantes de Derecho en la prestigiosa Universidad de Guadalajara. Pero si miras sus redes sociales de aquella época, ves mucho más que un estudiante. Ves un ideal. Fotografías impecables, viajes a la playa, fiestas en exclusivos salones de eventos, ropa de diseñador, una sonrisa amplia, radiante. Era, ante los ojos del mundo, la chica buena, de una familia buena. La hija aplicada, la novia de un joven también de buena familia. Un futuro pintado con los colores más brillantes. Pero, como en toda fotografía perfecta, si te acercas lo suficiente, empiezas a ver las grietas, los píxeles. Y en la vida de María José había un píxel que no encajaba en el cuadro familiar. Un joven, un novio. No el que aparecía en las fotos oficiales, sino otro. Un muchacho de origen humilde. Una relación que, según empezaron a contar amigos cercanos después, su padre, Don Pepe, desaprobaba de la manera más absoluta. No era un desacuerdo, era una oposición feroz. El control de un patriarca sobre lo que consideraba su propiedad más preciada, el honor de su hija y, por extensión, el de su apellido. El 7 de septiembre de 2016 era un miércoles cualquiera. María José se alistó para ir a la universidad. Se despidió de su familia, subió a su automóvil y se alejó por la calle de su casa en una privada tranquila. Esa sería la última vez que su familia la vería con vida. Las horas pasaron. Las llamadas al celular de María José comenzaron a rebotar, directo al buzón de voz. Primero fue la preocupación, luego la ansiedad. Para la noche, el puro terror. La familia no podía contactarla, sus amigos tampoco. No había rastro. Al día siguiente, 8 de septiembre, la familia Gutiérrez hizo lo que hace cualquier familia desesperada. Acudió a las autoridades. Presentaron una denuncia por desaparición. Los medios locales comenzaron a difundir la foto de la bella joven universitaria. Buscan a heredera de ganadero. La teoría en un México acostumbrado a la violencia fue casi inmediata. Secuestro. La familia tenía dinero, mucho dinero. Era el blanco lógico. Durante 2 días se vivió un torbellino de rumores y especulaciones. La policía empezó a seguir la pista del rescate, de las extorsiones. Y entonces, la laguna habló. Era la mañana del 10 de septiembre.
Un grupo de pescadores se encontraba cerca de los márgenes de la laguna de Cajititlán, realizando su trabajo rutinario. Algo llamó su atención. No era un pez, era una bolsa de plástico negra, de esas grandes, industriales. Flotaba de manera extraña, pesada. La recogieron. Al abrirla, el horror, el olor. El contenido era un torso humano femenino. La alarma se disparó. Rápidamente las autoridades acordonaron la zona, y la laguna, como si quisiera deshacerse de su secreto, empezó a entregar más pruebas. En los siguientes días, en diferentes puntos del cuerpo de agua, aparecieron más bolsas, conteniendo el resto, las extremidades, la cabeza. El trabajo forense fue dantesco, el ensamblaje de un rompecabezas humano, y la identificación, aunque difícil por el estado de los restos, fue concluyente. ADN, huellas dentales. Era María José Gutiérrez, pero no la María José de las fotos sonrientes. Era una María José que había sido víctima de una violencia casi ritual. El cuerpo, descuartizado con una precisión fría. Un modus operandi que en México tiene una connotación muy clara, muy siniestra. El crimen organizado. El narco. La pregunta en boca de todos era: ¿qué había hecho esta joven? ¿En qué se habría metido? La presión social y mediática por encontrar al culpable era enorme. Y la policía pronto señaló a un sospechoso, un ex empleado de la familia Gutiérrez, un hombre con antecedentes penales, al que apodaban el Cholo. Fue detenido. Para muchos el caso estaba cerrado. Un interno, un ajuste de cuentas, un secuestro que salió mal. La familia Gutiérrez, especialmente don Pepe, parecía casi aliviado. Había un culpable a quien señalar, pero en los casos de homicidio, especialmente uno tan brutal, las primeras conclusiones suelen ser las más frágiles, y los detectives que profundizaban en el caso empezaron a toparse con inconsistencias, piezas que no encajaban. La primera y más crucial vino de donde menos se esperaba, del corazón del hogar de los Gutiérrez. Una empleada doméstica que trabajaba para la familia, presa de la culpa y el miedo, decidió hablar. Y lo que contó a los investigadores cambió el curso de la investigación para siempre. Declaró que la noche del 7 de septiembre, la noche en que María José desapareció, escuchó algo. No eran gritos de auxilio desde afuera, eran gritos desde adentro. Una discusión feroz, violenta, entre María José y su padre, don Pepe Gutiérrez. Una pelea que, según su testimonio, subía de tono, llena de reproches. El nombre del novio no aprobado salió a relucir. La rebeldía de la hija, el control del padre. De repente, la mirada de los investigadores ya no estaba en la laguna ni en el Cholo, estaba fija en la casa de la víctima. Empezaron a buscar evidencia allí, y la encontraron. Rastros minúsculos pero significativos, manchas que no debían estar allí, inconsistencias en los horarios que la familia proporcionaba. La coartada perfecta empezó a desmoronarse. Bajo una presión interrogatoria intensa, la fortaleza de don Pepe se quebró. Y lo que salió de su boca fue un relato tan frío como el agua de la laguna donde arrojó a su hija. Confesó. Dijo que esa noche del 7 de septiembre, la discusión con María José escaló hasta lo incontenible. En un arranque de ira ciega, de furia por la desobediencia, la golpeó. Un golpe brutal, mortal. María José cayó, y cuando don Pepe se dio cuenta de lo que había hecho, no vio a su hija muerta. Vio el desastre, vio el escándalo, vio su reputación, su honor familiar, su mundo entero, a punto de desmoronarse, y entonces tomó una decisión. No la decisión de un padre en shock, la decisión calculada de un hombre acostumbrado a resolver problemas. Decidió deshacerse del problema, literalmente. En la soledad de la noche, en su propia casa, este hombre, este padre,
Procedió a descuartizar el cuerpo de su hija. Utilizó herramientas que tenía a la mano, herramientas de su rancho, de su trabajo. Actuó con una frialdad metódica. Luego empaquetó los restos en esas bolsas negras que luego serían tan famosas, y las cargó en su vehículo. Condujo hasta la orilla de la laguna de Cajititlán, ese lugar sereno, y las arrojó al agua, creyendo que así se desharía de su crimen para siempre. Pero la confesión no terminaba ahí. Cuando su esposa y otro de sus hijos regresaron a casa y se encontraron con la verdad monstruosa, no llamaron a la policía. No denunciaron un feminicidio. Eligieron, en cambio, el silencio. Se convirtieron en cómplices. Limpiaron, encubrieron, mintieron, para proteger no a María José, sino a la fachada de la familia, para proteger al patriarca. El juicio fue un espectáculo nacional. La familia perfecta, expuesta en su miseria más absoluta. José María, el Pepe Gutiérrez, fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de feminicidio agravado. Su esposa y uno de sus hijos recibieron condenas menores por encubrimiento. El caso de la princesa de la laguna dejó de ser una nota roja para convertirse en una tragedia griega moderna. Es la historia de cómo el honor mal entendido, el machismo tóxico y la obsesión por guardar las apariencias pueden pudrir el alma humana hasta llevarla a cometer lo impensable. María José no fue asesinada por un narco desconocido. Fue asesinada por el hombre que debería haberla protegido por encima de todo. Su crimen nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas sonrisas familiares en las fotos esconden gritos silenciosos? ¿Cuánta violencia se tolera tras las puertas cerradas de hogares respetables? La laguna de Cajititlán sigue ahí, tranquila, pero ya no es la misma. Para muchos, sus aguas ahora guardan el recuerdo de una joven cuya única culpa fue querer vivir su propia vida, y del precio brutal que pagó por intentarlo.